Bienvenidos a este podcast, Tu Corazón y el Dinero. Y si nos escuchas por primera vez, quiero recordarte o decirte más bien que este es un podcast destinado a darte consejos en torno a la finanza para que tú puedas manejarlas de una forma más sabia. Mi nombre es Charvela y me acompaña mi esposo, el pastor y economista Héctor Salcedo, a quien yo le digo Chacho y todos le decimos Chacho. Y hoy, Chacho, tenemos un programa especial. Hemos venido hablando en los podcasts anteriores acerca de las finanzas en la familia, pero hay una etapa previa a la familia, al formar familia, que es la etapa del noviazgo. Y hoy queremos hablar de las finanzas en la etapa de noviazgo. Y creo que lo mejor es comenzar definiendo un poquito cómo tú como pastor nos defines esta etapa del noviazgo. ¿Qué es el noviazgo? Claro, bueno, qué bueno que estamos de nuevo aquí compartiendo con la audiencia que nos escucha estos principios y estas verdades que tienen aplicación al ámbito financiero, pero que tienen como un eco en todas las demás áreas. Cuando uno está ordenado financieramente, uno se siente tranquilo, en paz. Además de que mantiene bajo control, por así decirlo, esta tendencia humana, yo diría pecaminosa, de amar al dinero más que a Dios. Uh-huh. Así que qué bueno que podemos estar aquí de nuevo. Sí. Con respecto al noviazgo, aunque una pareja de novios todavía no es técnicamente una familia, pero está en proceso de convertirse en una familia. Y por eso hemos querido incluir un capítulo o un tema de noviazgo en esta temporada de finanzas familiares. Como tú bien dices, el noviazgo es la etapa preparatoria del matrimonio. Ese es el concepto bíblico. Nosotros no tenemos muchos pasajes que hablen de noviazgo específicamente en la Biblia, pero cada vez que se hace alusión a noviazgo, se presenta como esa etapa previa donde la pareja, los novios, se preparan para enfrentar el matrimonio de una manera adecuada. Y es una etapa de conocimiento del uno y del otro. Es una etapa donde yo debo, se supone, indagar quién el otro realmente es, cuáles son los criterios que usa para vivir, cuáles son las cosas importantes de esa persona, de tal manera que yo me logre hacer una idea bastante clara de si esa es la persona con la que yo quiero estar el resto de mi vida, que se supone que el matrimonio sea para el resto de la vida de una persona. Entonces el matrimonio es esa etapa previa y las finanzas y el manejo financiero debe ser parte de mis indagatorias, de mi investigación acerca de mi pareja, de si él tiene los principios y valores que yo entiendo debe tener a la hora del manejo, de su manejo. Y es como tú dices, observando tanto el novio como la novia, observando al otro, pero no simplemente, Chacho, como para que, bueno, si tú no manejas las finanzas como yo entiendo, pues te dejo, sino para trabajarla previa al matrimonio, porque no somos perfectos. Claro. Pero sí observar y señalar aquellas áreas donde sí, no, y hay un riesgo. En la etapa del noviazgo hay un riesgo, como todo el mundo sabe. Hay mucha emoción y poca razón, con honrosas excepciones. Sí. Pero muchas veces la emoción del noviazgo nos lleva a ignorar señales de alerta. Exactamente, que nos permitan a nosotros poner, digamos, un poquito de meditación acerca de ciertas actuaciones y hábitos que nuestra pareja tiene. Entonces, la idea en el noviazgo es tratar de gobernar la relación en base a la razón y no en base a la emoción como típicamente se hace. Así es. Y tú y yo hemos estado en consejería de prematrimonial, hemos ayudado a varias parejas con temas de consejería y yo sé que tú tienes consejos que darles a estos jóvenes que están previo al matrimonio en esta etapa de noviazgo. Así que comencemos por esa parte. ¿Cuál sería el primer consejo? Sí, yo creo que hay un aspecto vital en cuanto al manejo financiero, que ya lo tocamos en un podcast anterior, que es la unidad financiera de la pareja. Hablando del matrimonio. Exactamente. En el matrimonio nosotros entendemos que el hecho de que una pareja al casarse se convierte en una sola carne, como dice la misma Biblia, ya no son dos sino uno delante de Dios. La pareja debe tener un manejo financiero unificado, centralizado, por así decirlo, donde se discutan las decisiones financieras, donde se tomen
se asuman principios conjuntos, donde hay un presupuesto conjunto, donde hay un ingreso conjunto, etcétera, etcétera. Eso une la pareja, une la familia. Y tú dices que eso es algo a tener, pero ¿y qué pasa si uno de los novios entiende que eso no debe de darse en el matrimonio? ¿Qué ha pasado? Bueno, el primer consejo es, precisamente, digo que eso debe ser en el matrimonio. Uh-huh. Como eso debe ser así en el noviazgo, entonces la pareja debe hablar el uno y el otro. ¿Qué piensa mi novio o mi novia acerca de este concepto de unidad familiar en las finanzas? Porque muchas veces no se tiene el mismo concepto. Hay muchos novios que ni siquiera hablan de eso. Sí, le da vergüenza. Se llega a la etapa del matrimonio pensando que pues lo hablaremos más adelante o eso no es importante. Al final se minimiza el hecho de que eso es dinero, lo importante es que nos amamos y si nos amamos tendremos entonces la oportunidad de ponernos de acuerdo, pero muchas veces no se produce eso, no se da. El dinero tiene un arrastre en nuestra mente y corazón más fuerte del que nosotros pensamos. Y cuando entonces queremos ponernos de acuerdo, si no lo hemos hablado antes, es difícil. Por lo tanto, mi primer consejo es que el novio y la novia aborde con su pareja de manera transparente y clara este concepto de la unidad financiera. ¿Qué piensa mi novio o mi novia de esto? Y que se pongan de acuerdo. Y si no hay un acuerdo, como tú dices, ¿y si qué pasa si uno piensa distinto y uno entiende, no, yo creo que debemos manejarnos de manera separada? Tú tienes tu cuenta, yo tengo mi cuenta, aportamos cada uno a un fondo común que nos ponemos como si fuera un edificio. Yo vivo en un condominio y yo pongo los gastos comunes para que se cubran los gastos comunes del edificio. Así hay muchas parejas que viven. Bueno, ponemos un fondo común, aunque yo manejo mi dinero, tú el tuyo, pero vamos a ponernos de acuerdo en que tú vas a poner tanto, yo voy a poner tanto y de ahí se sacan los gastos comunes de la casa. Ese es el típico manejo. Entonces yo entiendo que es sano que la pareja de novios hable previamente de este concepto porque eso es motivo de mucho conflicto y discusión. Sí, porque al final yo le digo, si no quiero unir mis finanzas, como decíamos en el episodio anterior, pues quizás yo te esté diciendo, yo no confío en ti, no confío en cómo tú manejas las finanzas. Exactamente. Chacho, otro consejo que hemos visto mucho en el salón de consejería, en consejería prematrimonial, o más bien lo hemos visto parejas de novio mucho antes de tan siquiera poner una fecha. Hemos visto que se han unido financieramente. Pudiéramos decir, se han unido de forma prematura financieramente y eso tiene sus peligros. Claro. Tú como consejero, ¿qué le dirías a una pareja de novio que quizás esté ahí hoy o esté pensando hacer eso? Hay una tendencia, sobre todo en parejas de novios que quieren hacer las cosas bien, que ellos comienzan a asumir patrones matrimoniales dentro de su relación de noviazgo. Y hay una línea fina. Es cierto que uno debe tener una visibilidad de los patrones matrimoniales que van a gobernar nuestra relación una vez nos casemos, pero yo no puedo asumir esos patrones de manera prematura en la etapa de noviazgo porque pudiera tener algunos efectos negativos o contrarios a mi deseo. Entonces, como tú dices, yo he visto en consejería novios que ni siquiera tienen un compromiso formal de matrimonio, pero ya ellos tienen una cuenta conjunta, han comprado nevera, televisión, juego de habitación, también. A veces hasta un inmueble o hasta un vehículo juntos. Sí. Lo cual los vincula financieramente de una manera que va más allá del compromiso de la relación. Sí. Entonces, mi recomendación es que hasta que la pareja no tenga un compromiso formal, que no una sus finanzas. Yo puedo tener por mi lado, como hombre o como mujer, yo puedo tener un ahorro con miras a casarme. O puedo comprar mi apartamento yo. Y si tengo las condiciones de comprar un inmueble, perfecto, con miras a casarme. Pero no necesariamente tengo, antes de comprometerme formalmente en matrimonio, yo tener una unidad financiera con mi pareja. Porque, ¿y si yo me doy cuenta que esa no es la pareja idónea para mí? Hay un problema. Hay un problema en dos vertientes. Yo, de hecho, en una ocasión estuve involucrado en un caso donde los novios no sabían cómo desenredar financieramente lo que habían hecho, porque habían comprado un inmueble conjuntamente y ahora habían terminado y no sabían cómo deshacer la operación o cómo uno no tenía los fondos para pagarle al otro y había un compromiso entonces financiero que trascendía su relación de noviazgo. Entonces, hay un problema operativo de deshacer compromisos financieros si lo hacemos conjuntamente y luego tenemos que deshacerlos. Y también hay un tema
emocional, sentimental, por lo siguiente. Si yo me uno financieramente y me veo en la obligación o necesidad o en la comprensión de que debo terminar la relación, yo puedo verme presionado por la parte financiera de que no, yo no puedo terminar porque imagínate, ya nosotros compramos juntos tal cosa. Claro. Ya tenemos un compromiso financiero conjunto. ¿Cómo yo voy a deshacer eso? Entonces, a veces, el yo unirme prematuramente antes de un compromiso formal puede llevarme a mí a tomar una decisión de casarme cuando realmente no lo debo hacer porque he entendido que no es la persona idónea. O sea que cuidado con unirse prematuramente antes de un compromiso formal a nivel financiero, porque eso puede traer consecuencias negativas en la relación. Y ciertamente es un buen deseo. Felicitamos esa planificación, claro. Eso es excelencia. Totalmente. Pero no pongamos esa carga en nosotros. A ti que estás quizás pensando en el matrimonio, no te pongas esa carga antes de tiempo, porque no te va a ayudar a tomar una buena decisión, que eso es lo que queremos evitar. Entonces, Chacho, mira, en esa relación de noviazgo, ¿verdad? Novio y novia están observando. Pero dinos un poco, y ese sería nuestro tercer consejo, ¿qué cosas hay que tomar en cuenta? ¿Qué cosas hay que observar? ¿Qué cosas hay que preguntar quizás? Y ese sería el tercer consejo. Sí, una vez más hago referencia a la frase que dije al principio. En el noviazgo hay mucha emoción y poca razón. Y eso... Hemos estado ahí. Y eso le lleva a muchas parejas a no ver, observar de manera objetiva, imparcial, la realidad de la relación o la realidad de su pareja y de ser sanamente críticos en ese sentido. Y en el ámbito financiero eso no es la excepción. Yo le haría ciertas recomendaciones, ciertos aspectos a observar. Son ideas, no es una lista limitativa, pueden haber o exhaustiva, sino que hay otras cosas que se pueden observar. Pero lo primero que yo le diría a una persona, hombre o mujer, es observa con detenimiento cuál es la ética de trabajo de tu pareja. O sea, tú puedes considerar a tu pareja una persona trabajadora, diligente, proactiva. No tiene que ser necesariamente la persona más exitosa financieramente del mundo, porque no todos tenemos esa habilidad de generar muchas riquezas. Lo importante es que la persona tenga una buena disposición al trabajo, una diligencia, que sea una persona proactiva, que haga lo que tiene que hacer en el tiempo que tiene que hacerlo. Por ejemplo, si la persona pasó por un tiempo de desempleo, fue diligente en procurar empleo, fue diligente en distribuir currículums, hizo diligencia, tocó puertas. Cuando yo veo una pasividad en una persona en cuanto a su ética de trabajo, eso se manifiesta en todas las áreas de la vida. Claro. Entonces, eso es un aspecto importante que tiene que ver también con el aspecto financiero, porque los diligentes son más propensos a conseguir la provisión. Entonces, eso es un punto a observar. Otro punto a observar es cuán ordenada es esa persona financieramente. Si yo lo veo presupuestar, si veo que sus decisiones son por impulso a nivel económico o lo hace por razón o por necesidad. O sea, es una persona, yo diría, infantil o no. ¿Madura o no? Digo infantil porque el niño, cuando quiere algo, lo quiere ya y no pregunta si hay dinero o no hay dinero. Sí. Esa es una actitud infantil. Y yo diría que si uno observa nuestra generación es financieramente hablando bastante infantil. La gente toma decisiones financieras sin tener recursos porque tiene una facilidad financiera, porque le dan un préstamo, da el famoso tarjetazo. Pero esa es una actitud infantil, financieramente hablando, cuando no se mide con precisión el impacto económico que eso va a tener en mis finanzas hoy o mañana o pasado. Entonces, y espiritualmente infantil también, porque no aplico el dominio propio. Exactamente. No estoy haciendo buena mayordomía, etc. Exactamente. Entonces, además de la ética de trabajo, ver si es una persona ordenada financieramente, si tiene un presupuesto, si se maneja con cierto criterio, si es una persona también madura a la hora de comprar, si compra más por necesidad que por impulso, lo cual mostraría una actitud infantil. Otra cosa que yo vería también es si esa persona es responsable con sus compromisos económicos y financieros. Hay gente que es mala paga. Sí. Hay gente que tomar prestado no le pesa.
Sí. Y dice, te lo devuelvo mañana, y mañana no aparece, sino que aparece en 10 días, en 12 días, en un mes. Y cuando aparece tampoco pide excusa, tampoco pide perdón, tampoco da explicación. Una persona que vive rodando sus fechas de pago, que vive incumpliendo sus compromisos, que siempre está corriendo para cumplir. Es una persona que debería preocupar a quien tiene al lado. Sí, porque uno como novia dice, bueno, eso es con el otro, él no lo va a hacer conmigo, pero es un patrón que está en su vida. Eso va a estar que va presente. A permear en tu matrimonio. Y cuando yo observo cualquiera de estas cosas, o una ética de trabajo insuficiente o debilitada, cuando yo veo una irresponsabilidad en la toma de decisiones económicas, o cuando yo veo también una irresponsabilidad en los compromisos económicos y financieros, yo debo confrontar a mi pareja y decirle, y ver entonces su reacción a la confrontación. Porque si la persona se muestra defensiva y se justifica en las cosas que hace, eso es una nota de preocupación, eso es una señal de alerta. Claro. Otra cosa que yo vería también es si es una persona generosa, si es una persona que es sensible a la necesidad, si es misericordioso, si es compasivo, si es una persona que cuando ve una necesidad legítima, le es fácil compartir. Uno diría, bueno, ¿pero por qué? Bueno, aparte de que hay un mandato a ser generoso en la palabra, esa generosidad se va a manifestar en todas las áreas de la vida también, y se va a manifestar en su relación hacia su familia, hacia sus hijos, hacia su esposa, hacia las responsabilidades que tiene alrededor. Entonces eso es un punto también a observar. Por último, yo diría, trata de detectar si en tu pareja hay un deseo de ser rico. Hoy en día, paradójicamente, digo paradójicamente a nivel bíblico, el deseo de ser rico es aplaudido. La ambición material es aplaudida. Hoy en día, ser ambicioso es una virtud. Ser ambicioso a nivel económico. Pero bíblicamente, Pablo le dice a Timoteo que ser rico, querer ser rico es un problema. Introduce a uno a tentaciones, introduce a uno a deseos engañosos que te hacen sucumbir espiritualmente. Entonces, ciertamente una persona puede ser diligente con el deseo de servir a su comunidad, con el deseo de ser bueno en lo que hace. Yo quiero ser buen ingeniero, yo quiero ser buen médico, yo quiero ser buen economista, yo quiero ser un buen profesional en mi ámbito, yo quiero tener un impacto en mi comunidad, yo quiero contribuir con la vida de los otros. Y si eso viene con riqueza, bien, pero mi deseo no es ser rico, mi deseo es servir, mi deseo es colaborar, contribuir. Entonces, observa eso, porque también eso es una nota de alerta. Obviamente no es una razón para terminar, sino un motivo de conversación. Sí, y las personas pueden crecer y pueden cambiar. Y si es creyente, mucho más. No, yo puedo confesar que en un momento de mi vida yo tenía un deseo de ser rico. Porque honestamente la riqueza viene acompañada de muchas cosas que uno disfruta. Sí. El problema es que el deseo de ser rico me introduce en una idolatría por el dinero y me aleja de Dios. Así es. Y la Biblia dice que eso muchas veces ahoga la palabra y ahoga la enseñanza que hemos recibido y nos desvía. Entonces, cuidado con ese deseo. Yo lo tuve, lo confesé, me arrepentí de ello, le pedí al Señor que me cambiara. Y hoy en día yo pudiera decir que tengo una relación sana en ese sentido. Pero ciertamente, como tú dices, podemos cambiar. Gracias a Dios. Y mira, Chacho, hay otro tema importante, y es que nosotros nos hemos topado con parejas ya casadas que están lidiando con el tema de que quieren vivir el mismo nivel de vida que vivían cuando estaban con sus padres. Entonces esto es algo que hay que hablar y tener las expectativas en el lugar correcto previo al matrimonio. Sí. Entonces, ¿qué tú le dirías a esa pareja de novios que quizás estés expectando o contando con una ayuda financiera de los padres para seguir teniendo acceso a las cosas que tenían cuando eran solteros? Sí, ese es el cuarto consejo que le daríamos. Con frecuencia, yo veo parejas casadas que reciben un subsidio regular de uno de los padres como una forma de mantener un nivel de vida similar al de los padres. Recientemente yo leí en la prensa que este famoso basquetbolista Shaquille O'Neal le dijo, él tiene 6 hijos y sabemos que es una persona de muchos recursos. Sí. Y él le dijo a sus hijos, no somos ricos, yo soy rico, ustedes no. Y la postura de él es que si sus hijos quieren
que Él les conceda algo de la riqueza que Él tiene. Ellos tienen que ganárselo, tienen que presentarle un proyecto que sea factible, que sea bueno, tienen que ganárselo con diligencia. Porque Él decía, familiarmente hablando, y yo creo que a pesar de que Él no se ha confesado cristiano ni creyente, eso es muy en la línea de la Biblia. Sí, claro. O sea, la Biblia dice que nosotros nos unimos con nuestra esposa, con nuestro esposo, y salimos de la casa paterna y debemos salir en todos los sentidos, incluyendo la parte económica. Yo no soy rico porque mi papá es rico. Mi papá es rico. Y si yo puedo participar de eso de alguna manera productiva, yo lo pudiera hacer, pero tendría que trabajar para ello. Entonces, mi consejo sería, y es algo de lo que tú dijiste, cuando tú te sientes a planificar con tu novio ya comprometido un presupuesto, no incluyan en el presupuesto una partida que venga de manera regular de mis padres o de uno de los padres. Puede haber un primer empujón. Puede que ser que un padre quiera darnos un inicial de un apartamento o un vehículo. Ese apartamento debe de estar al nivel que yo pueda subsidiar, porque no hemos topado con casos que le regalan un apartamento tan costoso que no pueden ni siquiera pagar los gastos comunes. Exactamente. Yo he conocido parejas así, hemos conocido parejas así, que el apartamento que su padre les regala, a la vivienda que su padre le obsequia, ellos no pueden mantenerla. Exacto. Entonces, es desproporcionado a su realidad económica. Entonces, planifica financieramente algo que tú y tu pareja puedan sustentar, no contando de manera regular con el subsidio de los padres. Y aunque no es el tema hoy de manera específica eso, simplemente decir varias cosas. En primer lugar, una pareja que no se independiza económicamente tampoco se independiza emocionalmente. Totalmente. Sigue dependiendo de las opiniones de sus padres. Claro. De hecho, lo que hemos visto también en consejería es que muchos padres sienten que tienen autoridad sobre sus hijos porque todavía los mantienen. Claro. Y entonces el liderazgo del hombre y de la mujer en ese hogar no se afianza, no se solidifica precisamente porque sus padres siguen siendo parte del sustento de ese hogar. Y bueno, yo diría hasta cierto punto con razón. Porque si yo le permito a mi padre que me sostenga, él como que tiene parte de la autoridad de esta casa. Porque la responsabilidad de sostener la casa es de la pareja, del hombre específicamente, y de la pareja que también sí puede ayudar. Entonces, es un problema para el liderazgo de la casa, de la nueva familia, que los padres sigan sosteniendo un estilo de vida que ellos mismos no pueden sostener. Bueno, Chacho, ya para cerrar, un último consejo que tú quieras darle a los novios, a estos novios, ¿cuál sería? Sí, el último, como hablamos en la preparación de este programa, lo vamos a desarrollar en un episodio más adelante, pero es un tema a conversar. ¿Qué va a pasar en la pareja una vez tengamos hijos con el trabajo o la labor de la esposa fuera del hogar? Eso es un tema digamos, de la dinámica de la familia, pero que tiene un efecto, un impacto en la parte financiera. Entonces yo creo que eso es un tema que todo novio, toda pareja de novios debe conversar. ¿Qué queremos nosotros hacer como pareja a la hora de considerar que la esposa trabaje o no fuera del hogar? Perfecto. Hay mucho más que aprender. Por eso te animamos a seguir conectados con nosotros a través de las diferentes plataformas de podcast y a través de el canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría. Esto es todo por hoy y te esperamos en una próxima entrega.